Recapitulando, en el video pasado hablamos de la degradación de los ácidos grasos, también llamada beta-oxidación. El nombre de beta-oxidación proviene de que dicha oxidación se da en el carbono beta o carbono número 3 de la estructura química del ácido graso. El proceso ocurre en la matriz mitocondrial y se da principalmente en el hígado, aunque también se da en otros tejidos. Dicho metabolismo ocurre gracias a 4 reacciones: la oxidación por FAD, la hidratación, la oxidación por NAD y la fragmentación tiolítica o tiólisis por la coenzima A. Vimos también que dependiendo del tamaño del ácido graso, es decir, de acuerdo con el número de carbonos que presenta, se van a dar más o menos vueltas en el proceso de beta-oxidación. Tomamos como punto de partida al ácido palmítico de 16 átomos de carbono. Vimos que para oxidar el ácido palmítico son necesarias 7 vueltas de la beta-oxidación, generando al final 8 moléculas de acetilcoenzima A, intermediario metabólico muy importante, energéticamente hablando, que incluso nos va a conectar con el ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. En cuanto al rendimiento energético de la beta-oxidación, si tomamos en cuenta la oxidación del ácido palmítico, tenemos entonces que al final se van a generar 8 moléculas de acetilcoenzima A. Estas 8 moléculas provienen de las 7 vueltas. Es por eso que de entrada tenemos 7 FAD, 7 NAD, que representan las reacciones de oxidación, 7 moléculas de agua, que representa la hidratación, y 7 moléculas de coenzima A, es decir, durante las reacciones de fragmentación tiolítica. También en la salida podemos observar que se generan 7 FADH2, 7 NADH, ¿sí?, que provienen de las reacciones redox, ¿sí? Y esto nos va a generar un total de 113 moléculas de ATP a partir del palmitato o ácido palmítico. Pero ¿de dónde provienen sí esos 113 ATPs? Recordemos que cada FADH aproximadamente nos genera 2 ATPs. Por lo tanto, si se dan 7 vueltas, tenemos 7 FADH con un total de 14 ATPs. Cada NADH nos genera aproximadamente 3 ATPs. Entonces, por 7 vueltas tenemos 21 ATPs. Cada acetilcoenzima A equivale energéticamente hablando a 10 moléculas de ATP. Entonces, después de la oxidación del palmitato, después de 7 vueltas, después de generar 8 acetil, vamos a obtener 80 ATPs. Pero el proceso de activación previa a la oxidación nos consume 2 moléculas de ATP. Entonces tenemos que el rendimiento neto va a ser de 113 moléculas de ATP. Mucho cuidado. Aquí veo que muchos se confundían con el cálculo del rendimiento energético, que si es beta-oxidación, que si es ciclo de Krebs, que cuánto vale el acetil. Bueno, la razón es más sencilla de la que parece. El equivalente energético del acetilcoenzima A es de 10 ATPs. De hecho, ustedes lo pueden consultar en la parte de metabolismo de lípidos en el libro de Horton, donde nos especifica ese valor. Sin embargo, ¿dónde está la confusión con los 12 ATPs? Vamos a analizar lo siguiente. La confusión se relaciona con el ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque cada molécula de acetil que entra al ciclo de Krebs es capaz de que se genere a partir de ella 12 moléculas de ATPs. ¿Y por qué no 10? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, tenemos que tener en cuenta que son dos procesos diferentes, aunque se pueden conectar. En la beta-oxidación, ¿qué es lo que acabamos de ver? Tomamos como referencia el palmitato, se generan 7 vueltas, ¿sí?
Y explicamos que a partir del acetil, que cada uno vale 10 ATPs, el NADH 3 ATPs por 7, el FADH 2 ATP por 7, y los dos que se gastan en la activación, tenemos un total de 113 ATPs, ¿sí? En el ciclo de Krebs, recordemos que en el ciclo de Krebs, en la primera reacción, una molécula de acetilcoenzima A se condensa con el oxalacetato para formar citrato, ¿sí? Pero este acetilcoenzima A que ha entrado al ciclo de Krebs se va a ir biotransformando, ¿sí? En ningún momento en el ciclo de Krebs estamos sacando acetilcoenzima A íntegra, mientras que en la beta oxidación sí. Ahora, ¿de dónde sale este 12? Bueno, en el ciclo de Krebs se van a liberar 3 moléculas de NADH. Y recuerden que cada una vale 3 ATPs. Por lo tanto, aquí tenemos 9 ATPs. Se van a liberar una molécula de FADH2, lo cual equivale a 2 ATPs. Y se libera un GTP, que se transforma en ATP. Si sumamos, entonces aquí tenemos 12 ATPs. Entonces, cada molécula de acetil-CoA que entra al ciclo de Krebs nos va a generar 12 ATPs, ¿de acuerdo? Pero si estamos hablando de beta-oxidación, el equivalente energético de cada acetil es de 10 ATPs, ¿sí? Y esto pues lo vamos a multiplicar dependiendo del tamaño del ácido graso. Vamos a tener más o menos ATPs a partir de cada acetil. Entonces en la beta-oxidación sí liberamos acetil como un producto íntegro, ¿sí? Mientras que en el ciclo de Krebs ese acetil se va a biotransformar, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí no tenemos acetilcoenzima A como producto, ¿sí? Mientras que aquí sí. Esa es la diferencia. No se vuelvan a confundir. Tienen que analizar muy bien las preguntas. ¿Qué les están pidiendo? ¿Beta-oxidación? ¿Ciclo de Krebs? O si alguna molécula producto de la beta-oxidación, como el acetil, entre al ciclo de Krebs y a partir de ella, ¿sí?, existe una biotransformación energética, ahí sí tendrían que checar cuál será el rendimiento energético, ¿sí? Entonces son dos procesos con diferente rendimiento, ¿de acuerdo? Tienen que ver qué les están preguntando, ¿sí? Espero que haya quedado claro. Regresando. Bueno, entonces tenemos 113 moléculas de ATP a partir del ácido palmítico. Existen otros procesos de oxidación, ¿sí? Pero estos procesos pues no los vamos a ver a fondo, ya que son muy específicos, como la alfa-oxidación, que se da para ácidos grasos ramificados a nivel peroxoximal, es decir, en los peroxisomas, y la omega-oxidación, que se lleva a cabo en el retículo endoplásmico. ¿De acuerdo? ¿Cómo se regula la degradación de los ácidos grasos? ¿Sí? Esta imagen es muy interesante porque nos recapitula lo que se ha mencionado anteriormente, todas las fases. Aquí tenemos triacilglicéridos, ¿sí?, que son escindidos gracias a las lipasas sensibles a hormona, como el glucagón, como la adrenalina, ¿sí? Ahí mencionamos por ahí la noradrenalina también, la adrenocorticotrópica, ¿sí?, que nos van a permitir obtener ácidos grasos libres que viajan por el torrente sanguíneo, ¿sí?, gracias a la albúmina, y que se van a activar. Esa activación nos genera un acil-CoA, ¿sí? Y este acil-CoA, por medio de los transportadores que están en la mitocondria y gracias a la carnitina, ¿sí?, puede ingresar a la matriz mitocondrial para que se oxide y obtengamos acetil-CoA. ¿Cuáles son los reguladores de todos estos procesos? Desde luego, las hormonas como glucagón y adrenalina van a favorecer entonces a la acción de las lipasas, ¿sí? Si yo tengo mucho acetil-CoA, ¿sí?, voy a favorecer la presencia de malonil. Este malonil coenzima A favorece la síntesis de ácidos grasos,
Es decir, el proceso contrario, el proceso anabólico, el proceso de generación, de formación de ácidos grasos, ¿sí? Por lo tanto, se va a inhibir a los transportadores de la mitocondria para que se lleve a cabo la beta-oxidación, porque ahora se va a hacer síntesis, ¿sí? De igual manera, podemos observar que la insulina va a permitir activar al malonil y que a su vez va a activar la síntesis de ácidos grasos. Es por eso que alguna vez a lo mejor han escuchado que el comer azúcar termina generando grasa en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Cuando nosotros ingerimos carbohidratos, pues se va a activar la insulina. Se va a activar para disminuir los niveles de glucosa sanguínea, ¿sí? Pero esta insulina que está activa, a su vez va a permitir activar el malonil y a su vez va a activar también la síntesis o formación de grasa. Entonces, cuando ustedes ingieren carbohidratos, también están favoreciendo la formación de grasa en el cuerpo, ¿sí? Eso es muy importante. Igual aquí tenemos que el NADH va a inhibir a la beta hidroxiacil del proceso de beta-oxidación. Y si tengo también acetil-CoA, pues por retroalimentación negativa, se va a inhibir a la tiolasa para que ya no se haga más fragmentación tiolítica, ¿sí? Entonces, esos son los principales puntos de regulación. Muy importante destacar que hay una interrelación con el ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? Voy oxidando ácidos grasos, obtengo acetil-CoA, ¿sí? Estos acetil-CoA pueden entrar al ciclo de Krebs para producir energía y además también se generan coenzimas reducidas que van a ir a la cadena respiratoria, ¿sí? Entonces todo termina convergiendo igual en la cadena respiratoria para que se pueda producir energía a manera de ATP. Dos casos muy interesantes respecto al metabolismo de lípidos. Todos habíamos escuchado de las jorobas de los camellos. Muchos pensarán que la joroba del camello está hecha de agua y no es así. La joroba del camello está hecha de grasa. Pero hay algo interesante. Esa grasa, al ser metabolizada, va a terminar en la cadena respiratoria. Y bien, recordemos que en la cadena respiratoria se produce agua. Así que indirectamente, la grasa del camello va a favorecer la obtención de moléculas de agua, ¿sí? Una adaptación muy interesante en esos animales del clima desértico. Igual es muy interesante hablar de ciertos mamíferos, como los osos, que pueden hibernar hasta por periodos de hasta 7 meses, manteniendo su temperatura corporal cercana a la normal. Sin embargo, lo más interesante aún es que en el proceso de hibernación, que es un letargo, se puede consumir cerca de 6.000 kilocalorías por día, ¿sí? A pesar de que se alenta la tasa metabólica, ¿sí? Se consume bastante energía. Ya cuando viene la primavera, pues el animal sale de dicho letargo y puede llevar una vida más normal, ¿sí? Con un metabolismo ya más cercano a los valores normales. No sé si hayan tenido alguna duda hasta acá. Muy bien, continuamos con el siguiente video.